Bueno, dedicamos nuestra sección de la ciencia de esta semana a una palabra. Hola, Alberto Aparici, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Ya quería yo que llegara hoy este día porque vamos a hablar de la palabra. Exacto. Hay una palabra. Hay Sí. una palabra en la información científica que es la que nos echa a todos para atrás, menos a los que entendéis de qué va la cosa. Una palabra que es cuántica. No ha pasado nada, lo has dicho y no ha pasado nada. La física cuántica, la teoría cuántica. Es una palabra que es la que nos hace decir a los periodistas ignorantes, como es mi caso, es que como somos de letras, pues claro, son cosas muy difíciles de explicar y por eso es mejor que ni las abordemos, ¿no? Cuántica. Bueno, ¿qué es la física cuántica? Es una pregunta fácil así para empezar. ¿Qué es la física cuántica y por qué cuesta tanto explicárselo a la gente? Vamos a ver, no es un problema de que seáis de letras, es un problema de que realmente explicar la cuántica es algo bastante complicado. Qué descanso. Sí, porque tú piensas que la física cuántica no es una cosa, es una manera de volver a entender qué es la realidad, de entender cómo evoluciona la realidad y cómo podemos sacar información de ella. Entonces no es un solo fenómeno, no es algo que se pueda contar en 5 minutos. Es una idea y las consecuencias que esa idea tiene son muchas. Por lo tanto, se tiene que contar poquito a poco. Para que os hagáis una idea, os diré que hoy es bastante complicado encontrar alguna rama de la física en la que la cuántica no tenga algo que decir. ¿No? Se ha convertido en la teoría, es posiblemente la teoría favorita de los físicos. Hay física cuántica, por ejemplo, en las bombillas. Las hay en los aparatos electrónicos. ¿Bombillas? En las bombillas, claro que sí, las bombillas emiten luz. Ah, es correcto. Sí. Y eso no se entendería en física cuántica. La hay en los aparatos electrónicos, en los láseres, que en los DVDs, está en los aparatos de resonancia magnética, está en todas partes. ¿En mi DVD de casa hay teoría cuántica? Desde luego, por todas partes, por todas partes. Y a pesar de eso, a pesar de que la usamos casi para cualquier cosa, sigue siendo una teoría que nos sorprende a los propios físicos, a los científicos, nos fascina porque es extraña y porque nos obliga literalmente a tirar a la basura cosas que creíamos que eran absolutamente lógicas antes de estudiar esto. A ver, ponme algún ejemplo para que incluso yo pueda llegar a entenderlo. Ponme algún ejemplo de por qué es tan distinta de todo lo que conocíamos antes. Mira, pues imagínate lo siguiente. El sistema precuántico por excelencia, el mundo precuántico se llama clásico. Siempre está la oposición clásico versus cuántico, ¿no? El sistema clásico por excelencia es la Tierra orbitando alrededor del Sol. El campo gravitatorio lo conocemos desde el siglo XVII, lo conocemos desde Newton, esencialmente, y básicamente lo que nos dicen las ecuaciones de Newton es que la Tierra gira alrededor del Sol por una especie de camino. Ese camino le llamamos órbita. Y en esa órbita la Tierra está a cada instante en un punto y a cada instante tiene una velocidad que la empuja a seguir por esa órbita, dando vueltas alrededor del Sol. Veo que el mundo clásico lo conozco mucho mejor que el cuántico. Exacto, el mundo clásico es... Esto que estás contando ahora me resulta familiar, sí. El mundo clásico es el mundo que vemos, es el mundo que podemos comprender en base a la experiencia que tenemos. Ajá. El mundo cuántico, sin embargo, es un poco distinto. Mira, exactamente el mismo ejemplo en el mundo cuántico sería el átomo de hidrógeno. Sí. ¿Qué es el átomo de hidrógeno? Es un electrón que da vueltas alrededor de un protón. Es lo mismo que la Tierra girando alrededor del Sol, pero como son mucho más pequeños, la física cuántica entra en juego. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre átomo de hidrógeno y la Tierra y el Sol? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el electrón no tiene una órbita. El electrón no tiene un caminito. No va siempre por el mismo lado. No. Por el mismo caminito. Efectivamente, no tiene un caminito por el que dar vueltas alrededor del protón. Sí. El electrón lo que hace es arremolinarse alrededor del protón y genera una especie de nube a su alrededor. Y yo te puedo calcular la forma de esa nube, yo te puedo decir cómo de ancha es en un punto dado del átomo, pero hay cosas que no voy a poder decirte. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no te voy a poder decir cuál es la velocidad del electrón. Por ejemplo, no te voy a poder decir dónde está el electrón. Ah, pero la de la Tierra sí me la podías decir, claro. Claro, la de la Tierra yo te la puedo ¿Dónde estaba y decir a qué velocidad íbamos? en cada instante, pero para el electrón yo no puedo. O sea, no me puedes decir dónde está el electrón. O sea, el electrón está en algún punto de la nube esa que él mismo va definiendo según se va moviendo, pero tú no sabes en qué punto está. Pues no, es que esa es la gracia. Es que la gracia de la cuántica es que el electrón es la nube. Es que nos hemos acostumbrado mucho a pensar que las partículas son bolitas. Sí. Y no son bolitas, son cosas mucho más complicadas. Primera lección que tenemos de la cuántica. Cosas que nos parecían bolitas en realidad son extensas, ocupan un espacio grande. Entonces yo no te puedo decir está ahí, porque en realidad es más grande que un solo punto. Claro, y como es una cosa grande, no podemos decir que esté en un solo punto. O sea, hasta ahí lo voy Exacto. viendo. Por eso no me puedes decir dónde está. ¿Por qué no me puedes decir a qué velocidad va?
Vale, bueno, todas las analogías son analogías. Porque yo quiero saber a qué velocidad va. Exacto. Pero yo te puedo poner aún otra para que te hagas una idea de por qué no te puedo decir eso. Venga. Otro ejemplo. Imagina ahora el sonido. El sonido. Exacto, el sonido. Imagina que estás en un teatro, hay Sí. una persona en el escenario Sí. y está hablando hacia el patio de butacas. Sí. Pregúntate lo mismo que te preguntabas con el electrón. ¿Dónde está el sonido? ¿Está en la primera fila de butacas? ¿Está en la segunda? A todo el mundo le va a parecer que es una pregunta tonta. El sonido está en ambos sitios, Sí, porque los dos a la vez. el sonido es extenso, ¿no? Sí. Y ahora pregúntate lo mismo que la velocidad del electrón. ¿Cuál es la velocidad del sonido? ¿En qué dirección va? Pues está claro que el sonido está alejándose de la persona que habla en todas las direcciones. Sí. No tiene una sola velocidad. Lo que nos enseña la cuántica es que el electrón se parece más al sonido que a una bolita. Y entonces tiene este tipo de problemas para definir sus propiedades, incluso las más básicas. Vale, pero a ver, que yo tengo memoria, Alberto. Cuando tú nos explicaste lo del acelerador este de partículas, Ajá. acelerador de partículas, que yo salí muy, muy satisfecho de mí mismo porque lo había visualizado, lo había entendido, tú nos decías, esto se trata de que las partículas, que son como bolitas, choquen entre sí. Ajá. Y yo, lo de que son como bolitas, me quedé con ello. Choquen entre sí, a ver en cuántas bolitas más se multiplica la partícula Ajá. que ha sido colisionada y todo aquello. Y ahora me estás diciendo, no, que es que no son como bolitas. Entonces, ¿con qué me quedo? Bueno, tienes absolutamente toda la razón. Claro. Pero por fortuna hay un motivo para todo esto, no es que nos hayamos vuelto locos. El hecho de que no sean bolitas no Sí. significa que no puedan comportarse como bolitas. El sonido, por ejemplo, sigamos pensando en el sonido. El sonido es una buena analogía. Tiene sus limitaciones, pero es una buena analogía. El sonido es extenso, pero tú lo puedes moldear. Puedes construir, por ejemplo, una pistola sónica. Y una pistola sónica no es otra cosa que un trasto que lo que hace es comprimir mucho sonido en un espacio pequeño y lanzarlo contra cosas. Entonces tú puedes golpear cosas con sonido, como si fuera una pelota. No es una pelota, es sonido, pero puedes golpear cosas. La segunda cosa que nos enseña la mecánica cuántica es que algunas propiedades de los objetos físicos dependen del entorno en el que tú los encuentras. Partículas moviéndose a altas velocidades, como en los aceleradores, se parecen más a bolitas que al sonido. Pero cuando están encerradas en un átomo, su aspecto, algunas de sus propiedades, pues resulta que cambian y se parecen más a las del sonido. Claro, todo esto parece magia, Sí. pero no es que sea magia. Hay unas matemáticas muy bien definidas que nos dicen cuándo se comportan de una manera y cuándo se comportan de otra. Hay que aprenderlas, hay que entenderlas, y entonces uno empieza a entender las cosas. Pero es un mundo extraño. Oye, como primer aperitivo para entender qué es esto de la cuántica, yo creo que nos tienes que dar por lo menos ahora 10 o 12 días para que reflexionemos sobre eso. Bien. Bueno, no solo voy a hacer eso, sino que os prometo que en otro programa vamos a hablar de cosas aún más extrañas que esta. Esto es solo Esto es solo el primer comienzo. plato. Exacto. Solo el comienzo de la cuántica. Exacto. Algún día llegaré a entender la serie Perdidos después de saber cuántica. Sí, pero no tendrá nada que ver con que hayas entendido la cuántica. Tendrá que ver con otras cosas. Alberto, un placer como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Lo que se aprende escuchando a Alberto Aparici todos los viernes en este programa.